Hola amigas, ¿cómo estamos? Perdón que no pude estar en la última transmisión, clase, justo por una falla mía de comunicación, un equívoco, les pido perdón, pero no dejé de pensar en ustedes y cooperar para todo lo que Dios está haciendo por medio de Débora. Y creo firmemente que Dios está movilizando mujeres proféticas, no solamente mujeres proféticas que hablan en el micrófono, sino mujeres que son personas de la vida común, pero con una perspectiva profética de lo que Dios está haciendo y hacia dónde Dios nos está llevando como iglesia. Entonces, hoy mi idea es dar continuidad a lo que hemos visto de Daniel 7. Quiero hablarle, seguir hablando de Daniel 7, pero ahora la parte 2, una perspectiva aún más amplia de la revelación de Yeshua, de Cristo. Eh, acordando que, recordando, ¿no? Que de todo lo que hemos visto, vimos muchas cosas con respecto al escenario que la visión de Daniel nos muestra con respecto a los imperios históricos, hacia dónde el imperio, el cuarto imperio, surge y prepara el escenario, la identidad y la naturaleza del último imperio que va a estar actuando en la tierra cuando Cristo regrese. Entonces vimos la geopolítica del anticristo, vimos desde dónde sale, cómo la profecía trata todo eso, ¿no? Entonces eso es muy bueno para que no solamente tengamos nuestras curiosidades ahí contestadas, sino para que nos metemos en el plan de Dios. Yo hablé con ustedes eso, para que nos involucremos con una carga, con una responsabilidad, con urgencia, con intercesión, con nuestra vida, con nuestras familias. Entonces, es muy importante. Cada clase que veas, que preguntes al Señor cuál es la parte que me toca en todo eso. ¿Okay? Entonces, vimos las profecías bíblicas, eh, pero necesitamos compreender que las profecías bíblicas están en un proceso de un cumplimiento futuro también. Existe una realidad escatológica y para eso necesitamos de sabiduría. Necesitamos del Espíritu Santo, el espíritu de la profecía que nos alumbra nuestro entendimiento, que nos dé revelación. Eso no se trata solamente de tener algunas informaciones. Si el Espíritu Santo no nos revela, eso queda solamente como, bueno, aprendí eso, ahora próxima etapa o próximo tema, cuál es la nueva, cuál es el nuevo tema, lo que está en el hype, ¿viste? ¿Cuál es la nueva tendencia? No estamos hablando de tendencia, estamos hablando de las profecías bíblicas que están en cumplimiento futuro, donde eso nos va a tocar directamente, eso transforma nuestra vida. De eso se trata las profecías bíblicas, que cuando miramos las escrituras tenemos vislumbre de la persona de Cristo, de su carácter, de sus afectos, de lo que Él está haciendo, su voluntad, su obra. De eso se trata, amigas. Entonces, cuando miramos las profecías, esto nos moldea, nos hace personas sabias. ¿Y qué son personas sabias? Son personas que cuando leen la profecía pueden entender los tiempos, pueden entender lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo hoy y hacia dónde nos está llevando. Entonces, vimos muchos aspectos de la profecía de Daniel 7. Yo hice un paralelismo, una comparación con Daniel capítulo 2. Vimos con respecto a la estatua, ¿se acuerda de eso? Cada eh, aspecto de la estatua, como 5 aspectos, están de acuerdo con la profecía y la visión de Daniel 7, de lo que él vio. Y algo muy interesante que quiero, que creo que es bueno tener en cuenta,
¿Se acuerdan que los pies de la estatua tenían aspectos de hierro y barro, ¿viste? Y están mezclados. Esa palabra, mezclados, no pueden creer. Esa palabra mezclado en el arameo es justamente la palabra árabe. ¿Puede creer? O sea, la palabra en arameo para tratar de ese aspecto de los pies de la estatua, del hierro y el barro mezclado, es la palabra árabe. Es interesante pensar en eso, porque cuando estamos hablando del imperio, del cuarto imperio, estamos hablando de un imperio que va a estar actuando en la tierra. Y entender estos detalles nos hace, nos ubica, ¿viste? Cuando miramos la geopolítica en el Medio Oriente, vamos a ver una constante tensión. Ahora mismo hay guerra. Israel está ubicado como nación en un territorio donde en su gran mayoría, acordate, son 40 países, 22 países árabes y uno solo judío. Esos países predominan un tipo de religión, un tipo de gobierno, un tipo de mentalidad, de cosmovisión. Israel está justamente ahí rodeado de países islámicos y ellos están decretando, ellos tienen un, una cosmovisión, una agenda que visa, que mira la aniquilación, la destrucción y el fin de la nación de Israel. ¿Okay? Entonces, cuando acá tengo el Daniel 7, versículo 21, mira lo que dice: mientras miraba ese cuerno, que yo ya hablé con ustedes, hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, ¿okay? Hasta que vino el anciano, hasta que vino el anciano y el Altísimo y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posición del reino. 25, mira lo que dice: desafiará el Altísimo y oprimirá el pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus... acá está escrito festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, estos aspectos acá que estamos viendo tratan directamente, están relacionados con la gran tribulación, ¿okay? Que no es eterna. Una vez más, acá habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio, ¿ok? Entonces, eso habla de la persecución a los santos, a los judíos. Está hablando de martirio. Pero en el verso 26 sigue: sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. 27. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y le obedecerán. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tanto el anticristo como los gobernantes corruptos en su imperio serán juzgados por Dios, por Yeshua. Los santos glorificados van a estar con Yeshua. Entonces, eso acá es el escenario del día del Señor. Es el día que Cristo va a aparecer en los aires. Y no solamente va a aparecer en los aires, va a aparecer en los aires, será una aparición pública, con gran poder y gran gloria, delante de todos. Todo ojo verá. Amigos, eso no estamos lidiando con un escenario como secreto, discreto, no.
estamos hablando de un escenario que genera asombro. En ese escenario, Cristo va a aparecer en los aires con su poder y su gran gloria y juzgará a sus enemigos. Y los santos van a reinar con él. Entonces, este es el fin del anticristo. Ese es el fin del imperio del anticristo. Esta es la forma que Dios va a juzgar todos sus enemigos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Una vez más, no es para que te ponga, bueno, ya que va a ser, ¿viste? Que lo haga. No, tenemos que tener la actitud de Daniel. Daniel vio las profecías. Daniel vio la profecía de Jeremías y no cruzó los brazos. No, Daniel empezó a orar por eso. Se identificó, o sea, se encontró en la profecía. Asumiu su lugar. De eso se trata. ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos lidiando con todas esas profecías de Daniel? Para que nosotros, como iglesia, tomemos nuestro lugar ahora mismo. Empecemos a cooperar, orando. Nuestra vida de oración tiene que ser más allá de peticiones personales. Dios ama las peticiones personales. Es un padre. No es indiferente, pero nosotros cuando empezamos a crecer en el conocimiento de Dios, en su corazón y su voluntad, amigos, la evidencia que estamos creciendo en la revelación de Dios es que cambiamos nuestras peticiones. Nuestra oración no está en pos de nuestra necesidad, sino que ahora abrazamos y amamos lo que Dios ama. Dios está haciendo un movimiento. ¿Y cuál es el movimiento, Rodrigo? Dios está moviéndose hacia la tierra. Cristo viene. Cristo está viniendo para habitar con su pueblo. Y todo que involucra eso nos toca a nosotros abrazar ese proceso. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Solamente haciendo un repaso eh, para que nosotros recordémonos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Agarrar tu bloque de notas. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo nos toque. Espíritu de la profecía, déjanos ver, nos dé el vislumbre de lo que Daniel vio aquí en el capítulo 7, Señor. Déjanos ver, déjanos probar de eso, Señor. Déjanos sentir un poco de lo que Daniel sintió. Hombres que fueron marcados por la revelación de quién eres tú. Déjanos ver, permítanos, nos dé la bendición como generación de ver eso, de probar de esos aspectos ahora, Señor. Yo pido, abra nuestros ojos, amplía, amplía, profundízanos aún más en el conocimiento. Espíritu de la profecía, danos más del testimonio de Jesús, danos más de la persona de Cristo. Queremos verlo más, queremos amarlo más, queremos contemplarlo más. Por favor, no queremos quedar en la letra. Déjanos probar y ver. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigas, entonces, en medio de todo eso que Daniel ve en el capítulo 7, los reinos, los imperios del anticristo, de cómo el anticristo se levanta, en medio de todo ese escenario, hay un cambio en la narrativa bíblica, en ese capítulo 7, en el verso 13. El escenario cambia.
Y Daniel ahora tiene una visión desde una otra perspectiva. Ahora Daniel tiene una visión maravillosa, increíble, gloriosa. Daniel ve muchos tronos que fueron puestos, pero hay solamente uno que está ocupado, que está, que existe alguien que está sentado. Y la atención de Daniel es atraída a ese trono, es direccionada. Pensar, poner los zapatos de Daniel, ¿ok? Todas las bestias, todo el escenario del anticristo y la visión del versículo 13, la visión celestial. Y es eso que es lo más importante. Daniel ve el escenario celestial. Daniel ve la realidad alrededor del juez, del anciano de días. Daniel ve la hermosura, la belleza. Daniel ve el poderoso contraste de las bestias, de los reinos de este mundo, de los poderes de ese mundo, del caos, de los vientos y las tormentas escatológicas, ¿se acuerdan? ¿De dónde salen las bestias? Daniel tiene un vislumbre y el santo contraste. Él ve el anciano de días. Amigas, capítulo 7 tiene un valor tan poderoso para nosotros. Tiene un valor tan poderoso en las escrituras. ¿Por qué, Rodrigo? Porque en ese capítulo está la centralidad, está el protagonismo de la persona más importante en el plan de Dios. Cuando pensás en el plan de Dios, tenés que pensar en la persona por detrás del plan. Hacia dónde el plan de Dios nos está apuntando. El plan de Dios nos lleva, desagua en alguien. Es cuando vemos Daniel 7, estamos tratando de del pasaje, de uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, pero no solamente del Antiguo Testamento, de todas las escrituras. Y vamos a entender un poco más. Aquí, en ese capítulo, está una de las revelaciones más poderosas de Yeshua. Capítulo 7 de Daniel es la clave para entender aún más cómo Dios va a transicionar las eras. Cómo Dios va a transicionar una era marcada por el pecado, por la corrupción, por la maldad, por la influencia de las tinieblas, a un gobierno donde Dios reina plenamente y habita con su pueblo, donde Dios transiciona el liderazgo de la humanidad. Un reino escatológico, un reino gobernado por el hombre más glorioso, Yeshua. El capítulo 7 trata de eso. Y es justamente el capítulo que está como en el medio del libro de Daniel. Es un capítulo de transición, de transición. Es el capítulo que va a conectar los asuntos históricos, que es lo que vimos, ¿ok? Vimos muchos de los asuntos históricos, reinos históricos, para entender lo que está por venir. Entonces, capítulo 7 conecta asuntos históricos con la realidad escatológica. Toma nota de eso, por favor. Muchos teólogos afirman que el capítulo 7 del libro de Daniel es como el clímax del libro de Daniel. ¿Ok? Entonces, Daniel en el capítulo 7, verso 13, ve cuál es la respuesta del Padre. ¿Cuál es la respuesta del anciano de días para el colapso mundial, para las tormentas escatológicas, para lo que viene? Y la respuesta del Dios Padre es el Hijo del Hombre.
Esta es la visión central, amiga. Esa es la visión central del libro de Daniel. La visión central del libro de Daniel está en el Hijo del Hombre. Cuando el anciano de días aparece en la visión de Daniel, él entrega el reino, el derecho de juzgar a quién, al Hijo del Hombre. Eso, eso pone en orden todas las cosas. Porque ahora entendemos el lugar que el Padre da a esta figura que Daniel llama de el Hijo del Hombre. El Padre le da un lugar central en el plan de Dios. Con eso quiero decirte, el plan de Dios, en el plan de Dios ya existe el protagonista. Por eso não podemos lidiar com o evangelho e seguir lutando com o protagonismo. Não podemos seguir crescendo no evangelho, na revelação de Jesus e aún querendo ser protagonista nessa era. ¿Por quê? Porque Deus já tem um protagonista. Deus já deu o lugar de ênfase e destaque total a um nome, donde todos os ojos miram y asombran, donde todos van a ser juzgados por ese hombre, Yeshua, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué te estoy hablando todo eso? Porque en realidad no vamos a entender las dinámicas del fin de los tiempos sin comprenderlo, la centralidad del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es un tema principal en el fin de los tiempos. El tema principal del fin de los tiempos no es el anticristo, aunque es importante, y vimos que es importante. Yo enseño acerca de eso, pero cuando hablamos de la revelación de la persona de Cristo, el Hijo del Hombre, todo es secundario. No significa que estoy tirando a la basura, por favor. Jesús enseñó acerca del anticristo, Pablo enseñó acerca del anticristo y otros apóstoles enseñaron acerca del anticristo. Entonces, no es un asunto que no tenemos que valorar, no. ¿Por qué? Porque eso habla de no caer en el engaño. Pablo habla a la iglesia de Tesalónica, para que nadie os engañe. Entonces, cuando hablamos del anticristo y comprender este escenario es para que no seamos engañados y es para que nosotros tengamos un tipo de respuesta ahora, un tipo de obediencia ahora. Pero cuando hablamos de la revelación de Cristo, nada se compara. El tema del fin de los tiempos no es el anticristo, no es el sufrimiento, no es la gran tribulación. El tema central es la revelación de Jesús y su gloria. Es eso que nos da el combustible, es ese que es el combustible en realidad de la iglesia. Ahora, pero será aún más en el día más difícil, en la gran tribulación. No será tu esfuerzo, no será simplesmente tu decisión de querer hacer cosas, no, lo que va a hacer con que vos y yo y toda la iglesia en el mundo pueda soportar, perseverar en el fin de los tiempos, es la revelación de Yeshua. Este es el más grande combustible. ¿Por qué? Porque la intensidad de los días que está por venir, nosotros no, creo que todavía no podemos dimensionar. Y exactamente en ese escenario donde la iglesia va a dar testimonio de Jesús como nunca, donde la iglesia va a conocer a Cristo como nunca antes. Hay un nombre glorioso que trae propósito para nuestras vidas, que va a traer significado para las crisis en el fin de los tiempos. Existe algo superior, existe alguien que es supremo,
Y la exaltación del Hijo del Hombre es la respuesta para las crisis de esta era. La hermosura de este hombre es lo que nos trae sobriedad. Solamente uno será exaltado en este día. Cuando, cuando Yeshua es exaltado en este día, el mal será juzgado. El reino de Dios será entregue a los justos y ellos serán recompensados. Entonces, cuando miramos la importancia de Daniel 7 en el Nuevo Testamento, vamos a ver cuán conectado está. Cuando miramos Daniel 7 y la realidad de la enseñanza de Cristo y los apóstoles, vamos a ver que no es algo que está completamente relacionado. La expresión, ¿sabes cuál es la expresión que Jesús más utilizó, más ocupó para definirse, para hablar de sí mismo? La expresión que Jesús más ocupó en su ministerio acá en la tierra es justamente la expresión Hijo del Hombre. Y eso, vamos a ver, él no estaba simplesmente afirmando su humanidad. No, al revés. Cuando él dice que él es el Hijo del Hombre, para Nasha, de Daniel 7, en realidad él está diciendo que él es el cumplimiento de lo que Daniel vio. El Hijo del Hombre al lado del anciano de días es Dios. Entonces, cuando Jesús demostró su gloria, ¿se acuerda ahí en el monte de la transfiguración? Ahí él apareció como Hijo del Hombre. Cuando los discípulos vieron, cuando los discípulos tuvieron esa revelación, fue como se llenaron de temor y quedaron asombrados. Lo mismo pasó con Juan en Apocalipsis capítulo 1. Juan, amigas, era el discípulo más amado, conocía a Jesús, pero cuando vio el Hijo del Hombre, la palabra dice que cayó en el piso como si estuviera muerto a sus pies. El conocimiento de Dios y la comunión es el asunto central de las Escrituras. El asunto de las Escrituras no es para que vos y yo quedemos, viste, como lleno de información una vez más. No, es para que crezcamos en el conocimiento, en la comunión con Él. ¿Ok? Entonces, eso es algo que necesitamos comprender. Porque a veces pensamos que la Biblia cuenta una historia que se trata solamente de la salvación de la humanidad. Y eso no es una perspectiva real de lo que la Biblia apunta. Y el peligro de leer las Escrituras pensando, leyendo en nuestra mente que se trata de un Dios que quiere salvarnos solamente, el peligro de eso es que estamos centralizando el Evangelio en el hombre. Un tipo de mensaje que gira en pos solamente de un Dios que quiere salvarnos nos lleva a un entendimiento equivocado, porque no es. Las escrituras apuntan para un Dios que ama revelarse. El conocimiento de este Dios es el asunto central de las escrituras y no la salvación de la humanidad. Perdón, pero tengo que decirte. Primero, Dios se revela en la obra, en el plan de la redención. Segundo, cuando Él se revela en esta redención, Él también transforma su pueblo a su imagen. Y a la medida que ese Dios se da a conocer, pasamos a tener aún más luz,
claridad con respecto a quién es Él, y nosotros somos transformados y moldeados a su imagen. Un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere para Él, un Dios que se deleita en la comunión, un Dios que nos ama profundamente. La historia se trata de ese Dios y no se trata de nosotros. Entonces, Daniel 7 nos da la perspectiva correcta de cómo debemos ver la narrativa bíblica y plan de Dios. El enfoque central está en el Hijo del Hombre. Daniel 7 nos presenta el Hijo del Hombre como una figura de un hombre divino, un Dios hombre. Y eso es, eso es muy loco porque las escrituras en el Antiguo Testamento no nos da tantos detalles como Daniel nos da con respecto al Hijo del Hombre. Daniel está atribuyendo al Hijo del Hombre los atributos que pertenecen a Yahweh. Mira lo que dice Deuteronomio, ¿ok? Deuteronomio 33:26. Primero, el Hijo del Hombre que Daniel ve es aquel que viene sobre las nubes. Esa es el primer aspecto que quiero que tomes notas con respecto a la visión de Daniel. El Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. Y hay una conexión muy fuerte en el Nuevo Testamento acerca de esta figura que viene sobre las nubes, pero en el Antiguo Testamento hay esa revelación de Yahweh, el Dios que viene sobre las nubes. Deuteronomio nos va a decir eso. Deuteronomio 33:26. Mira lo que dice. No hay nadie como el Dios de Jesurún, que para ayudarte cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. Siguiendo, Salmo 68, verso 32, versículo 33. Mira lo que dice este salmo mesiánico, dice: cántele a Dios, oh reinos de la tierra, cántele salmos al Señor. 33. Al que cabalga por los cielos antiguos, al que hace oír su voz poderosa. Entonces, ¿perciben ese personaje divino cabalgando en las nubes? Aquel que se revela en las nubes. Salmo 104. Mira lo que dice: bendice alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad, te cubre de luz como un manto, extiendes los cielos como una cortina, afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tu carro de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. 4. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Es un salmo mesiánico. Una vez más, la figura de Dios Yahweh apareciendo en las nubes. Isaías 19, verso 1. Mira la profecía. Miren al Señor. Llega a Egipto montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. El corazón de los egipcios desfallecen en su interior. Una vez más,
el Señor, el Dios Yahweh, que está montado sobre la nube. Entonces, hay una conexión muy fuerte de aquel que viene sobre las nubes. Los judíos entendían muy bien esas profecías. Los judíos sabían que Yahweh, el día del Señor, sería dentro de un escenario donde Yahweh iba a presentarse en las nubes. Entonces, el hecho del Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo nos habla de un tipo de teofanía, o sea, un aparecimiento del propio Yahweh. Eso sucedió, el Señor manifestándose como una teofanía en las Escrituras, no son pocas veces y necesitamos poner la atención en eso, porque no es cualquier manifestación, ¿viste? Israel vio en su historia, la nación de Israel vio cuando Dios apareció a su pueblo. Éxodo 34, verso 5, la manifestación de Dios en el monte Sinaí, dice que le apareció a su pueblo en una nube. O sea, en esa manifestación, Dios se reveló en el monte Sinaí y el mismo Dios que se reveló en el monte Sinaí aparece acá en Daniel 7 como una figura de alguien parecido al Hijo del Hombre. Daniel escribe como esa figura como alguien semejante al Hijo del Hombre. O sea, ¿qué podemos entender con eso? Se trata de un hombre, una persona real. No estamos hablando de una entidad, ¿viste? O alguien que representa alguna cosa. No, no. Es una figura que interactúa con el anciano de días. Estamos hablando de una persona. El Hijo del Hombre acá es una persona, pero a la vez no es cualquier ser humano. Era el Dios en forma de un hombre. Y Yahweh está en una forma humana. Y ese Hijo del Hombre de Daniel 7 interactúa, se dirigió al anciano de días. El Hijo del Hombre se dirigió al anciano de días y fue elevado. En versículo 13 nos dice, amigas, ningún ser humano, ningún hombre, ninguna figura humana se aproxima, se acerca al anciano de días. Nadie tiene esa ousadia de acercarse al anciano de días. A un Moisés, pensar conmigo, a un Moisés, siendo quien fue el hombre que, uno de los hombres que más tuvo revelación de Yahweh, él vio algunas expresiones de Dios, pero dentro de un límite. ¿Por qué? Porque es un nivel de gloria que mata personas. Acá el Hijo del Hombre, no solamente que aparece en las nubes, pero el Hijo del Hombre se acerca al trono del anciano de días, o sea, del Dios directamente. Algo que solamente una persona divina tiene la capacidad de hacer. Y es justamente Jesús en los evangelios ocupó de lo que Daniel en el verso 13 está diciendo. Daniel en el verso 13 está diciendo que al lado del anciano de días existe el Hijo del Hombre, aquel que se asenta. Jesús ocupa de esa expresión para decir, yo soy el Hijo del Hombre. Imagínate para los judíos escuchar eso, porque ese tipo de profecía, ese tipo de visión, no es solamente los maestros de la ley que conocían, no.
las profecías mesiánicas eran conocidas por toda la nación de Israel, a todo nivel, a toda posición de la sociedad, en cualquier nivel económico. Vas a ver un mendigo ciego diciendo, Jesús, hijo de David, tiene misericordia de mí. O sea, un mendigo sabía, conocía muy bien las profecías mesiánicas. ¿Por qué? Porque Israel fue embarazado de la promesa del Dios encarnado que vendría de esta nación y restauraría todas las cosas. Todas las familias serían redimidas a través de la bendición, de la promesa de Abraham. ¿Cuál es la promesa de Abraham? A veces hacemos campaña, no, la bendición de Abraham, los días de Abraham. No, no, Abraham, la promesa de Abraham habla con respecto al descendiente. No cualquier descendiente, al Dios que tomó forma de hombre. Y este judío, en él está condensado toda la gloria de Dios. Y este hombre es lo que restaurará todas las cosas. Y es eso que Daniel está viendo. Y fue eso que Jesús, cuando llegó acá en la tierra, asumió delante de todo Israel. Yo soy el Hijo del Hombre. Entonces, para los judíos, ¿qué? No, no está diciendo eso. Y a veces leemos eso y no tenemos noción de lo que significa, porque necesitamos crecer en esa revelación de Daniel 7. Entonces, número uno, el anciano de días es aquel que, perdón, el Hijo del Hombre es aquel que está al lado del anciano de días, se dirigió al anciano de días, y eso habla de su poder, eso habla de su perfecta unidad con el anciano de días. El Padre y el Hijo son uno solo. ¿Ok? Al anciano de días, número dos, ¿qué fue dado? El poder y la autoridad para juzgar. O sea, el anciano de día es aquel que irá juzgar, es un juez. Daniel 7 nos muestra el Hijo del Hombre en un escenario de juicio. ¿Por qué? Porque fueron puestos tronos y el anciano de día se sentó. ¿Y se sentó para qué? Para juzgar. La palabra dice que los libros fueron abiertos. Y justamente en ese escenario está la aparición del Hijo del Hombre. En este escenario de juicio. Y eso es muy relevante, amigas. Porque para los judíos en el mundo antiguo, una de las peculiaridades de esta figura divina era justamente la habilidad del Dios de crear todas las cosas, pero no solamente crear todas las cosas, sino juzgar lo que Él creó, o sea, administrar lo que Él creó. Entonces, cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y recibe el derecho de juzgar, recibe la autoridad de juzgar todo imperio, todas las cosas, es confirmado que este Hijo del Hombre es el Dios, es aquel que posee la autoridad sobre todas las cosas. Eso es, no hay cómo separar la revelación de Jesús como el Salvador de la revelación de Jesús como el Señor. Y es eso que Daniel nos está diciendo. Y es eso que las profecías nos dicen. Joel 3:2. Mira lo que dice: reuniré todas las naciones y las haré bajar el valle de Josafat, y allí entraré en juicio, ojo, juicio, contra los pueblos por lo que hicieron a Israel. Guarda que acá
Yahweh no está como siendo alguien que está siendo como político. Acá no está siendo parcial. Él tomó un lado y ese lado se llama Israel, porque lo hicieron a Israel, pueblo de mi propiedad. No está siendo imparcial acá. Pueblo de mi propiedad, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Acá Yahweh aparece como juez. Sofonías 3:8, otra profecía. Espéreme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira, en el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Entonces, acá vemos el día del Señor donde Él va a juzgar a las naciones. Y Daniel nos está demostrando un detalle muy importante que a veces no queda muy claro para nosotros. Daniel está diciendo que Dios va a descender del cielo con la apariencia de un hombre. ¿Para qué? Para ejecutar el juicio del anciano de días. El Hijo del Hombre es aquel que ejecuta el juicio del anciano de días a los poderes de esa era. Entonces, parte 2 de esa revelación del Hijo del Hombre es que a él fue dado poder y autoridad para juzgar. Parte 3, al Hijo del Hombre fue le dado dominio eterno. O sea, cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días, le fue dado tres cosas, ¿ok? Dominio, gloria y un reino. Eso está en el verso 14, ¿ok? Entonces, la palabra dominio en el libro de Daniel específicamente es muy importante, porque dominio es justamente conferido a los imperios. Los imperios dominan. Cuando los imperios están gobernando, ellos están ejerciendo un dominio, pero ese tipo de dominio es un dominio temporario. ¿Por qué? Porque solamente Dios, solamente Yahweh tiene un dominio eterno. Nabucodonosor, amigo, fue increíble, fue un tipo que fue poderoso, pero fue extremadamente humillado por Dios y reconoció la soberanía de Dios y su dominio. Pero acá en el capítulo 7, el dominio del Hijo del Hombre es un dominio eterno. Acá Daniel nos está diciendo que el dominio del Hijo del Hombre es equivalente al dominio de Yahweh. ¿Por qué? Porque son un solo Dios. El anciano de días y el Hijo del Hombre son un solo Dios. El Dios Padre y el Dios Hijo. Entonces, el Hijo del Hombre no es solamente un agente del anciano de días, no. El Hijo del Hombre es Dios. Es el que tiene el dominio eterno. Así como su dominio es eterno, su gloria también es eterna. Entonces perciben cuán profundo es la revelación del Hijo del Hombre de Daniel 7. Próximo aspecto, al Hijo del Hombre fue le dado un reino. Toma nota de eso. Entonces tenemos dominio, gloria, pero también un reino. En el libro de Daniel hay una conexión muy fuerte con dominio, gobierno, pero también reyes, reinos. Eso está muy conectados. Vamos ver
muitos reis se vão a levantar, muitos impérios estão sendo levantados, é como que eles aparecem em cenário escatológico, ¿viste? Reis são levantados, cuernos que representam reis. Vemos que o império do anticristo vão a ter 10 reis. Pero la diferencia es que cada reino, cada líder, cada gobernante tiene un dominio limitado, tiene un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque solamente el Hijo del Hombre tendrá un dominio y un reino eterno. ¿Ok? Entonces, estas son las características, estos son los atributos del Hijo del Hombre. Primero, su dominio es eterno. Por lo tanto, Él es eterno. Su reino jamás tendrá fin. Su reino no pasará. Su reino no puede ser destruido. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es invencible. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Eso es increíble, increíble, amigas. Entonces, cuando pensamos en eso, estamos pensando, wow, pero estos atributos son del propio Dios. Sí, los atributos del Dios Padre son los mismos atributos del Dios Hijo, porque el Hijo es Dios, ellos son uno solo. ¿Ok? Vemos muchas profecías que hablan de Yahweh como el rey de toda la tierra. Salmo 47, 1, 2 y 7. Después pueden tomar nota para que no nos va el tiempo. Ezequiel 20, verso 33, Zacarías 14, verso 9. ¿Okay? Entonces Daniel vio Yahweh. Daniel vio el Hijo del Hombre recibiendo poder, dominio, gloria y un reino sobre toda la tierra. El único que fue digno, y eso está completamente conectado con Apocalipsis 5, cuando es dado al Cordero el rollo. ¿Okay? Entonces, es entender eso es entender con respecto al Evangelio. Cuando estamos lidiando con Daniel 7, estamos lidiando con el corazón del Evangelio. ¿Okay? Entonces, Daniel acá nos está mostrando de una manera indiscutible que el Hijo del Hombre es Dios. Ahora, Jesús en la tierra, la palabra que le más ocupó, más que cualquier otra palabra para referirse a sí mismo, es esa palabra Baranash. Es justamente esa palabra de Daniel 7, versículo 13. El Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de lo que Daniel vio. Yo soy aquel que recibió dominio, gloria, un reino eterno. Yo soy aquel que voy a juzgar todas las cosas. Yo soy uno con Dios y Yahweh porque yo soy Dios. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, yo soy Dios. Entonces perciben cuando Jesús ocupa esa palabra del Hijo del Hombre, no está ocupando, bueno, yo me identifico con la humanidad, no, está afirmando, yo soy Dios y Yahweh encarnado. Y es loco porque Jesús fue acusado de blasfemia y de sentencia de muerte cuando se refiere ser el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque cuando él se refiere a ser el Hijo del Hombre, lo que está diciendo es, yo soy uno, yo soy Dios y Yahweh. Y para los judíos es como, él estaba diciendo, yo soy un hombre divino. Amiga, si yo pudiera elegir un solo pasaje del Antiguo Testamento para resumir el Evangelio, seguramente sería Daniel 7. Y Jesús fue el más grande expositor de las profecías de Daniel. ¿Sabes quién fue el más grande expositor, aquel que amplificó las profecías de Daniel?
fue Yeshua. Cuando Jesús se reveló como el Hijo del Hombre, ele passou a ser el más grande expositor, aquele que amplifica, aquele que repite la profecía de Daniel. Esa persona no es nada más, nada menos que el Dios encarnado. Mira lo que dice Juan 3, 10 al 13. Tú eres maestro de Israel y no sabes de esas cosas. O sea, está hablando a Nicodemos, que es un crack, es un fariseo increíble. Nadie ha subido jamás al cielo, excepto aquel que bajó del cielo, que es el Hijo del Hombre. Uf, qué increíble. Jesús está diciendo, yo soy el que bajó del cielo. Yo soy el Hijo del Hombre. Daniel 7 tiene una relación muy fuerte con Mateo 24. ¿Por qué? Porque en Mateo 24 Jesús menciona directamente la profecía de Daniel en su sermón escatológico. Acuérdense, Mateo 24 es Jesús enseñando su escatología. ¿Ok? Imagínate, los maestros que te guste hablar de escatología. Imagínate Juan hablando de escatología, Pablo hablando de escatología, Daniel hablando de escatología. Ahora imagínate el propio Dios encarnado cuando habla de escatología como un pan en todo. ¿Por qué? Porque es el propio Dios, aquel que es el protagonista. Y cuando él empieza a hablar, él habla de algo muy importante. Y ele cita todos os eventos, todo lo que vai suceder, e menciona a Daniel, a seus discípulos. E diz, ele que lê Daniel entende. Amigos, pensa comigo. Jesús poderia ter, haver mencionado Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, outros profetas, pero menciona especificamente a Daniel como profeta, como aquele que habló coisas pontuais que necessitamos entender, que necessitamos compreender para ter luz do regresso de Jesus. ¿Por que estamos leyendo Daniel 7? Porque necessitamos crescer en el conocimiento de quién es el Hijo del Hombre. El entendimiento de Daniel es uno de los temas principales. ¿Por qué? Porque Daniel 7 nos da la base, nos da el fundamento. ¿Cuál es la base? Es el Evangelio. Es el reino que vendrá a la tierra. Y la base de todo eso está en el Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesús en Mateo 24 habla de la abominación desoladora, está refiriéndose justamente al escenario de la bestia en Daniel 7, al cuerno pequeño, lo que vimos en la clase pasada. Entonces, comprender eso es comprender el escenario del regreso de Jesús. Entonces Jesús está diciendo, quien lee Daniel entienda. Debemos leer, debemos proclamar, debemos alertar a las naciones, debemos prepararnos, pero también preparar a otros para soportar ese día. Y justamente en Mateo 24, cuando los discípulos hacen la pregunta a Jesús, dícenos cuándo va a suceder el fin de los tiempos o las señales de los tiempos, ¿viste? Lo que los discípulos querían saber es con respecto a la señal de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían de las profecías. Ellos conocían. Ellos sabían que cuando el Mesías volviese o bajase a la tierra, iba a juzgar todos los enemigos de Israel.
iba a aniquilar todos los gobiernos corruptos, todo lo que oprime a Israel y las naciones. Entonces, eso está completamente conectado con Daniel 7. Y la respuesta de Jesús a los discípulos es impresionante. ¿Por qué? Porque el primer señal que los discípulos quieren saber acerca de su venida, cuál es la evidencia de la venida de Cristo, Jesús ocupa Daniel 7 para responder esa pregunta. Mira, Mateo 24, verso 27. Mira lo que dice. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí está perfecto para entender que Cristo viene después de las tribulaciones de aquellos días, ¿ok? Para los que piensan que Jesús viene antes, pero cierro paréntesis. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal de quién? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vea el Hijo del Hombre una vez más. Hijo del Hombre, él está ocupando exactamente lo que Daniel vio. Cuando vea al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, guarden. Ahí está la conexión una vez más de Daniel, que conecta el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, que conecta con lo que vimos en el Antiguo Testamento, de Yahweh viniendo sobre las nubes del cielo en el gran día. ¿Okay? Entonces, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, acá Jesús repitió la profecía de Daniel. El Hijo del Hombre vendrá con poder sobre las nubes del cielo. ¿Para qué? Para juzgar la bestia, para establecer su reino eterno. Entonces, el corazón de la respuesta a los discípulos sobre el fin de esta era es justamente el Hijo del Hombre necesita venir, volver físicamente a la tierra sobre las nubes del cielo, como el profeta Daniel dijo. Esta es la señal del fin de esta era. Es cuando el Hijo del Hombre aparece en los cielos, porque cuando Él aparece en los cielos, el Hijo del Hombre va a juzgar todas las cosas. Es a través del Hijo del Hombre que toda la tierra será restaurada. Es a través del Hijo del Hombre que la injusticia, el pecado serán arrancados desde las raíces. ¿Ok? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es, no vamos a tener el fin de esta era, la transición de esta era, hasta que el Hijo del Hombre venga sobre las nubes con poder y gran gloria. Y la pregunta es, ¿y por qué Jesús no cumplió eso en su primera venida? ¿Por qué no llegó el tiempo de la consumación de todas las cosas? O sea, existen muchas promesas, muchas profecías que aún no se cumplieron en la primera venida. Pero a la vez Pedro nos va a decir que él no volvió por misericordia, esperando que todos se arrepientan. Entonces, ¿cuál es la era que estamos ahora? Estamos en un tiempo de
oportunidad para arrepentirnos. Ahora estamos en el tiempo de sujetarnos bajo la mano del Señor, bajo el liderazgo del Señor. ¿En qué? En arrepentimiento. De eso se trata el Evangelio. La buena noticia es arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo. Entonces, después de su muerte y resurrección, Yeshua está dando a la humanidad, está ofreciendo a la humanidad tiempo de misericordia, tiempo de gracia, para que se arrepientan antes del gran día del Señor. Esto es el Evangelio. ¿Estamos? Entonces, yo voy a dividir esa clase para que podamos entenderlo bien y que no quede mucha data, pero que sí puedas absorber. Yo ya hablé muchas cosas, voy a seguir hablando, pero voy a tratar de ser muy intencional en eso, porque necesitamos más que escuchar, necesitamos absorber la revelación de Jesús, el Evangelio y cómo eso toca en nuestra vida ahora. Ahora mismo necesitamos ser personas que están creciendo en arrepentimiento. ¿A quién confesar tus pecados? Pensar en vos, não penses em outra pessoa. ¿A quién estás confesando tus pecados? ¿Estás confesando tus pecados? ¿Estás tratando la santificación como una prioridad en tu vida? Porque si estamos entendiendo el liderazgo del Señor en someternos a su señorío, debemos abrazar la oportunidad que Dios nos está dando como indivíduos de arrepentimiento, abrazar ese tiempo de gracia y favor del Señor, abrazar la buena noticia, porque llegará un día donde Él va a juzgar a todos. Todos vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y vio, Daniel vio el Hijo del Hombre juzgando, teniendo autoridad para juzgar todas las cosas. Pero es el mismo Hijo del Hombre que juzga todas las cosas, es el mismo Hijo del Hombre que se entregó por nosotros. Es aquel que tomó de los pecados de la humanidad y sufrió la ira de Dios Padre para que hoy podamos tener acceso. No tenemos acceso al trono de la gracia por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. De eso se trata el Evangelio. Ahí donde estás, abrazar el Evangelio como la buena noticia de ser perdonado, pero también de ser justificado por la sangre de Cristo. Donde el Padre me mira y cuando Él me mira, cuando Él mira a mí, Él ve el sacrificio de su Hijo. Amén.